capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta noche que el Señor nos permite el poder estar delante de su presencia. Juan capítulo 3. Y vamos, hermanos, a aprovechar lo que es el tiempo. Padre, queremos, Señor amado, glorificarte esta noche. Queremos, Padre Celestial, que tú nos hables a nuestras vidas, que hables, Dios mío, al corazón nuestro, Señor. Que tú puedas, Padre Santo, manifestarte en esta palabra, Señor, que sea de bendición para todos los que la vamos a escuchar, que sea de edificación, que sea de consuelo. Queremos, Dios mío, que tú seas el que puedas estar, Señor amado, en este lugar, en esta palabra, en medio de esta palabra, como has estado, Señor amado, en lo que va de este culto, Padre. Que tú seas, bendito Dios, el que sigas manifestándote, el que te sigas moviendo, Señor amado, en esta noche, en este lugar, Padre Celestial. Gracias te damos, Espíritu de Dios, por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a meditar esta noche en esta palabra. Vamos a hablar de un diálogo que tuvo. Pues el Señor tuvo varios diálogos. Fueron pocos, quizás las personas con las cuales el Señor habló así cara a cara cuando Él vino a la tierra. Estuvo con multitudes, pero muchas veces el Señor se tomó momentos. Algunos Él fue donde ellos, otros se encontraron con Él o fueron donde Él. Y en esta ocasión quiero que usted y yo meditemos en esta palabra de Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puede tomar su lugar esta noche? Le decía que el Señor tuvo varios diálogos con ciertos hombres, ciertas mujeres también, las cuales
se acercaron en ciertas circunstancias al Señor. Y en esta ocasión, hermanos, estamos hablando de un personaje, de un hombre, el cual era, la palabra dice que era un fariseo, o sea, que era un conocedor de la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, era alguien que conocía la ley, que conocía lo que eran los principios, lo que es el Pentateuco, lo que es la ley de Moisés. Este hombre, hermanos, era alguien el cual conocía la ley y también era un principal entre los judíos. O sea que este hombre era alguien, hermano, que además de preparado en la ley de Dios, era alguien también que era reconocido en la sociedad de aquellos tiempos. Era alguien el cual, hermanos, era de renombre, alguien importante, alguien, hermano, el cual todo el mundo lo saludaba, quizás todo el mundo a lo mejor lo conocía, todo el mundo, quizás muchas personas se acercaron a él en algún momento para poder pedirle una orientación, para poder pedirle una dirección de algo respecto a la ley de Moisés. Pero en esta ocasión, hermanos, había uno más grande que Nicodemo, había uno más importante que Nicodemo, había uno más superior que Nicodemo. Había alguien que no conocía la ley, sino que era la ley. Había alguien que no conocía la palabra, sino que era la palabra. Había alguien, hermanos, el cual no era solamente un conocedor, sino alguien que era la palabra, y no era, hermano, un principal entre los judíos, sino que era alguien, hermano, que era el rey del universo. Era Dios, hermano, en persona. Era, hermanos, el Dios todopoderoso, el cual estaba en ese lugar. Era alguien, hermano, Jesús, el cual iba a conocerlo toda la humanidad, no solamente el pueblo de Israel, sino todo el mundo iba a escuchar hablar de este Jesús. Ya han pasado más de 2000 años y todavía el nombre de Jesús se escucha en las plazas, se escucha en los parques, se escucha en las iglesias, se escucha en las calles, se escucha en los estadios, se escucha en las casas de comunes y corrientes, se escucha en casas quizás muy ostentosas. Jesucristo, hermano, es alguien el cual todo el mundo habla de él. Y Nicodemo, hermano, sabía que Jesús era alguien, hermano, superior a él, que era alguien, hermano, que no conocía la palabra, sino que era el verbo hecho carne, era la palabra manifestada en la tierra, era Dios, hermano, manifestado en carne, era Dios hecho hombre para poder venir y cumplir el propósito que Dios el Padre tenía para con Jesucristo, el Hijo de Dios. Nicodemo, hermanos, era alguien entonces el cual vino. Fueron pocas las personas que vinieron a Jesús. Y Nicodemo, hermano, parecía como que algo le estaba como queriendo llamar la atención. Algo había tocado en su corazón, hermano. Algo Dios estaba haciendo en él. Yo creo, hermano, que el encuentro de Jesús y Nicodemo fue algo programado en el cielo. El encuentro de Jesús y Nicodemo fue algo preparado en la eternidad. Porque mire, hermano, cada encuentro que tiene un hombre con Jesús es un encuentro que Dios ha preparado en la eternidad. Cada encuentro que tiene un hombre, una mujer con el autor de la vida, con el que es el camino, con el que es la salvación, hermano, es porque el cielo lo preparó, es porque el cielo lo programó, es porque el cielo tuvo el designio de que aquel hombre, aquella mujer pudiese tener aquella necesidad, aquel deseo, aquel anhelo, aquella sed, aquella búsqueda, aquel ímpetu de querer buscar a ese personaje, más que un personaje, a Jesús. Nicodemo, hermano, era alguien de los principales judíos, era alguien de los fariseos que había sido cautivado por Jesús, por aquel hombre que caminaba en Galilea, aquel hombre que caminaba en Jerusalén, aquel hombre que había venido a la tierra, aquel hombre que hablaba de un reino que no era de este mundo, sino que era de un reino desconocido para ellos, de aquel hombre, hermanos, el cual no era un carpintero, era más que un carpintero, aquel hombre, hermano, que era más que el hijo de María,
María, aquel hombre que era más que el hijo de José el carpintero, el hermano, el rey de reyes, señor de señores, hermano. Y Nicodemo ese día decidió buscarle, decidió ir a buscar a Jesús, decidió, hermano, ir a su encuentro, decidió platicar con Jesús, decidió, hermano, ese día Nicodemo quizás hasta arriesgar su vida, porque dice la palabra que Nicodemo se fue de noche, Nicodemo se fue en secreto, se fue a escondidas quizás de los principales, se fue a escondidas de los demás fariseos para poder hablar con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo creo, hermanos, que esto es lo que la gente necesita, lo que el hombre necesita, lo que la humanidad necesita, hermano, es buscar a Jesús, es encontrarse a Jesús. Nicodemo no se estaba encontrando con una religión más, Nicodemo no se estaba encontrando con una denominación más, Nicodemo no se estaba encontrando con un concilio más, sino que Nicodemo estaba buscando a aquel que era la fuente de inagotable de la vida eterna, a aquel que era la fuente del amor, aquel que era la fuente de la gracia, aquel que es la fuente de la salvación. Nicodemo, hermano, así como Nicodemo, mucha gente hoy en estos tiempos necesita también tener un encuentro con Jesús, tener un encuentro con el verbo hecho carne, tener un encuentro, hermano, con el autor de la vida, el consumador de la fe. Mucha gente en este tiempo, hermano, necesita tener ese encuentro con urgencia. Yo creo que aquí en esta noche hay algunos de nosotros que hemos tenido este encuentro con el Señor. Hay muchos de nosotros, hermanos, que hemos tenido este encuentro. Nos encontramos con Jesús. Fuimos ese Nicodemo, el cual, a pesar de nuestras quizás comodidades o incomodidades, buscamos a Cristo de la gloria un día y lo encontramos, y Él, hermano, hizo algo nuevo en nosotros. Dice el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí quiere decir maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay algo importante en esta palabra, hermanos, y es que Dios, hermano, es que el Señor quiere, es que Dios quiere, hermano, que la iglesia hable de un Jesús, hermano, que haga cambios, de un Jesús que provoque maravillas, de un Jesús, hermano, que haga milagros. Lo que a Nicodemo, hermano, le había cautivado, lo que a Nicodemo le había llamado la atención, lo que a Nicodemo, hermano, no le había dejado dormir por muchas noches, lo que a Nicodemo, hermano, le estaba quebrando la cabeza, es que este hombre llamado Jesús no era un profeta más, no era, hermano, un servidor más de Dios, sino que era, hermano, Dios haciendo milagros, que Jesús era alguien que hacía señales, hermano, señales que nadie las hace si no está Dios con él. Es lo que nosotros necesitamos esta noche. Lo que necesitamos, hermano, es un Cristo que haga maravillas, un Cristo que haga milagros. Lo que va a hacer que la gente, hermano, sea atraída a Él. Le repito de nuevo, atraída a Él. Va a ser, hermano, en los milagros, van a ser las maravillas, va a ser el poder de Dios. Las señales que Jesús haga, hermano, son las cuales van a atraer a la gente, hermano, no a una iglesia, no a un concilio, no a una religión, sino al Cristo de la gloria, al Dios resucitado, al que venció la muerte. A ese Dios la gente va a decir: yo quiero a ese Jesús. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en poder. Jesucristo, hermano, era alguien el cual traía señales, traía maravillas, un Dios que hace milagros, un Dios, hermano, que da vista a los ciegos, un Dios, hermano, que hace al sordo escuchar, al mudo hablar, al cojo caminar, al muerto vivir, un Dios, hermano, que hace que aquel paralítico camine, un Dios que hace, hermano, que aquella gente que tiene escasez sea multiplicado por unos panes y unos peces. Es que el mundo, la gente, lo que quiera es un Dios, hermano, un Dios de poder, un Dios de milagros. Nicodemo no le llamó la atención el querer hablar de Jesús respecto a la ley,
Nicodemo, hermano, no fue alguien que vino porque por ninguna otra razón, sino que vuelvo a leer esta palabra esta noche. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Lo que Nicodemo le dice es: sabemos que has venido de Dios. Lo que la gente quiere, hermano, es algo que venga de Dios, no algo que venga del hombre. Lo del hombre, hermano, perece. Lo del hombre no cambia. El hombre no transforma. Pero cuando algo viene de Dios, hermano, provoca cambios contundentes, cambios trascendentales, cambios, hermano, que van a perdurar no una semana, sino cambios, hermano, permanentes, que van a ir de gloria en gloria, de cambio en cambio, de hambre más hambre, de más sed de Dios. Quiere Dios, hermano, que nosotros presentemos un evangelio el cual, hermano, la gente reconozca que lo que hablamos y lo que hacemos proviene de Dios. Sabemos que has venido de Dios. No tenés, Jesús, que darnos explicación. No tenemos que cuestionarlo. No tenemos nada que negar de que tú has venido de Dios. Estamos seguros de ello. ¿Sabes por qué, Jesús? ¿Sabes por qué sabemos que has venido de Dios como maestro? Porque nadie que no viene de Dios puede hacer estas señales que tú haces. Nadie que no viene de Dios, nadie que no está Dios con él. Lo que le quiero decir esta noche, iglesia, es que necesitamos que Dios esté con nosotros. Es que necesitamos, iglesia, que la gente entienda que nosotros venimos de Dios. Es que necesitamos que la gente entienda, hermanos, que Dios es un Dios que hace maravillas, un Dios que hace milagros. La gente ya no quiere letra. La gente ya no quiere letra. La gente no quiere letra. La gente, hermano, la gente lo que quiere, hermano, es ver a un Dios vivo, a un Dios que levanta muertos, a un Dios, hermano, que resucita muertos, a un Dios que sana cáncer, a un Dios que sana leucemias, a un Dios, hermano, que sana riñones, a un Dios, hermano, que sana gente con VIH, a un Dios que liberta a la prostituta, a un Dios que liberta al pandillero, a un Dios que liberta al drogadicto, a un Dios que hace que el asesino cambie, a un Dios que hace que el ladrón ya no robe más. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Lo que Dios quiere es una iglesia, hermano, con poder. Una iglesia con respaldo. Una iglesia que tenga a Dios como el centro de su vida. Bendito tu nombre, Dios. A Nicodemo, hermano, mire esto. Es que cuando hablamos de maravilla, cuando hablamos del poder de Dios, hermano, eso vota teología, eso vota instituto, eso vota, hermano. No estoy en contra de los institutos, de los seminarios teológicos, hermano. No estoy en contra de que alguien estudie y se meta 40 materias en la cabeza y no entre en el corazón. Ese es otro tema. Pero, hermano, lo que Dios quiere, hermano, no es teología. Lo que Dios quiere, hermano, la palabra no es teología. La palabra no es, hermano, letra. No, hermano, la palabra bendita que estamos leyendo es poder de Dios. Este evangelio es poder de Dios. Este evangelio es poder de Dios. Este evangelio es poder de Dios. Es potencia de Dios. Me encanta este verso. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí deje tranquilo lo de maestro. Pero Nicodemo reconocía, a pesar de su intelecto, a pesar de su teología, a pesar de conocer la ley, a pesar de conocer los 10 mandamientos, a pesar, hermano, de que él era alguien que estudiaba, un erudito en la ley, hermano. Pero Nicodemo estaba viendo, hermano, que ese hombre tenía algo más que la ley, algo más que letra, algo más que conocimiento, algo más, hermano, que lo que Nicodemo tenía. Y Nicodemo dijo: yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero saber qué está pasando con este hombre. Yo quiero que él me explique, que él me diga qué ocurre, qué hay que hacer para tener esa parte, qué hay que hacer. Porque Nicodemo, hermano, lo que la cautivó no era, hermano, lo que Jesús hablaba nada más, oiga esta palabra, sino lo que Jesús hacía. Porque creo yo que esta noche
que Dios lo que quiere, nos hace la invitación, es que ya no seamos creyentes, ya no seamos evangélicos, solamente hermanos, solamente de hablar, sino de hacer hermano, que Dios haga algo grande, que Dios haga algo glorioso, no por mano de hombre, sino por mano divina, no por mano de hombre, sino por mano de Dios. Nadie, oiga esto, nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que necesitamos, hermano, es que Dios esté con nosotros. Lo que necesitamos, hermano, es que Dios nos acompañe. Lo que necesitamos, iglesia, es que Dios esté de nuestro lado. Lo que necesitamos es la aprobación de Dios. Lo que necesitamos es el respaldo de Dios. Lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. En otras palabras, lo que Nicodemo le estaba diciendo a lo que es a Jesús, es que le estaba diciendo, parece que tú no andas solo, parece que alguien anda contigo, parece que alguien que anda contigo es el que te hace, el que hace que tú hagas, valga la redundancia, las señales que yo he visto. Parece que alguien más anda contigo, y ese alguien que anda contigo parece ser de que no es alguien como yo, no es alguien como los que están a mi alrededor. Parece que ese que anda contigo es mayor, es grande, es poderoso, es invencible, es el Altísimo, es Jehová, es el que hizo el cielo y la tierra. Yo creo que ese Jehová que yo conozco la ley, Jesús, es el que anda contigo, porque nadie hace estas señales si no está Dios con él. Está bien que nosotros, hermanos, conozcamos la palabra. Está bien que nosotros, hermanos, busquemos la palabra. Está bien que nosotros, iglesia, meditemos en la palabra. Pero algo importante, hermanos, tenemos que saber y entender esta noche es, hermano, que nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene que estar con nosotros. Donde usted se mueva, donde usted vaya, donde usted transite, donde usted lo lleve, donde usted lo invite, alguien tiene que ir con usted, y ese va a ser Dios. Y le garantizo que si Dios va con usted, cosas poderosas, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales van a suceder a través de su vida. Sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Oiga esto, qué maravilloso. Aquí en una lección del Señor. Porque el Señor, hermano, en el versículo 3 no empezó a sacar pecho, no empezó a hincharse, no empezó, hermano, a sentirse importante. No, sino que Jesús, hermano, era alguien que sabía manejar lo que era la presencia de Dios. Era alguien que sabía manejar lo que Dios había puesto en él, lo que el Padre había puesto en él. Jesús, hermano, se mantuvo con los pies en la tierra. Jesús, hermano, no se hizo más importante que el Padre. Jesús, hermano, mantuvo la humildad. Lo que Dios nos quiere decir esta noche es que nosotros, hermano, en todo lo que hagamos, en todo lo que el Señor, hermano, nos use, tenemos que ser humildes, sencillos, hermano, y reconocer y voltear nuestra mirada al cielo y decir, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, por ti suceden las cosas, Señor mío, no es por nosotros. Dios quiere una iglesia, hermano, que en verdad le dé la gloria a Dios. Dios quiere una iglesia la cual reconozca que nosotros solamente somos siervos inútiles, que somos instrumentos inútiles, que no somos nada, no somos nadie. El que salga es el que está en nosotros, el que salga es el que está con nosotros, el que salga es el que está con nosotros. Jesús, hermano, en el 13 no le dijo, oye Nicodemo, ¿no tenés por ahí un libro para que te firme el autógrafo? Nicodemo,
No querés una foto conmigo y la pones en la primera página del periódico. Mira, Nicodemo, no querés tú que te dé por ahí un autógrafo que te... No, hermano, ni Jesús. Jesús fue alguien, hermano, que se mantuvo sencillo. Jesús fue alguien, hermano, que a pesar de lo que él, hermano, de lo que veían en él, a pesar de la popularidad, porque Jesús, hermano, fue popular, hermano. Todo el mundo hablaba de Jesús en Israel y más allá. Todo el mundo quería ver a Jesús. Todo el mundo quería estar con él. Todo el mundo quería ver los milagros. Todo el mundo quería ver las maravillas. Todo el mundo quería escucharlo a él, hermano. Jesús era popular. Jesús, hermano, era famoso. Si quiere poner esa palabra, pero lo que le quiero decir esta noche, que Jesús, hermano, no le movió el tapete la popularidad, no le movió el tapete lo que es lo famoso, no le movió el tapete las palabras que le decían. Jesús se mantuvo siempre, hermano, humilde, sencillo, a pesar de lo que él era. Él era Dios, él era el verbo hecho carne, pero Jesús nunca tomó, hermano, lo que no le pertenecía. Jesús, hermano, fue alguien que a Nicodemo le contestó de otra forma. Jesús fue alguien que qué bueno, Nicodemo, te felicito. Gracias, Nicodemo. Mira, Nicodemo, qué bueno que tú reconoces quién soy yo. No. Nicodemo, hermano, se quedó sorprendido. Yo no sé, hermano, si Nicodemo esperaba una frase de estas, hermano, que le acabo de decir. Pero en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, si tú querés que Dios esté contigo, si tú querés de que Dios haga algo contigo, Nicodemo, si tú querés de que Dios esté contigo, que la gente reconozca que tú eres enviado de Dios, Nicodemo, te tengo una noticia esta noche. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, porque solamente aquel que nace de nuevo puede entonces ser instrumento. Solamente aquel que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, puede ver milagros, puede ver maravillas, puede ver prodigios, puede ver a los demonios caer. Solamente aquel que ha nacido de nuevo. Jesús no le dijo, anda a comprarte a la tienda, anda a comprarte $10 de unción, anda a comprarte $100 de presencia, anda a comprarte esto. No, Jesús no lo mandó a la tienda, no lo mandó al mejor súper, no lo mandó al mejor mercado, no lo mandó al mejor distribuidor. No, Jesús le dijo, si tú quieres esto, si quieres tú ver el reino de Dios, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Dios, hermano, lo que quiere esta noche decirnos es que es importante el hecho, hermano, de poder estar conectados con el cielo, de poder estar, hermano, alineados con Dios, de poder guardarnos para Él, de poder consagrarnos para Él, para que seamos canal de bendición, para que Dios nos use a nosotros. No, hermanos, para que conozcan nuestro nombre, no para que nuestro nombre salga en el periódico, no para que nuestro nombre lo ande hablando todo el mundo. No, hermano, no para que nos sienten en la primera silla, no para que cuando haga un hermano una reunión en una ciudad, venga y nos llamen a nosotros a esa reunión del concilio de pastores. No, lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros, hermanos, nazcamos de nuevo, que nosotros nos conectemos a Dios, que andemos guardando su presencia para que podamos ver el reino de Dios. Porque cuando hablamos de milagros, hablamos de maravilla, hablamos de prodigios, hermanos, hablamos de señales, estamos diciendo el reino de Dios ha venido, el reino de Dios se ha acercado. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es, hermano, que nosotros queremos encasillar el poder de Dios.
El problema de la iglesia, hermano, es que a pesar de lo que sabemos, entre comillas, a pesar de lo que conocemos nosotros, hermano, no alcanzamos a dimensionar lo que Dios va a hacer. No alcanzamos a dimensionar el poder de Dios. No alcanzamos a dimensionar lo que son los milagros. No alcanzamos a dimensionar lo que son las señales. No alcanzamos a dimensionar lo que es la gloria de Dios. No alcanzamos a hacerlo, hermano, porque nuestra mente es corta, nuestra mente es pequeña. Nicodemo, a pesar de lo que sabía, hermano, no entendía la palabra del 3. Tuvo que contestarle con el 4 y le dijo: ¿cómo puede un hombre ya siendo grandote meterse de nuevo al estómago de la mamá y nacer nuevamente? No entiendo eso. Explícamelo, porque no lo entiendo. Porque usted y yo tenemos que entender esta noche, iglesia, de que hay ciertas cosas que son reveladas de parte de Dios, que hay ciertas cosas, hermano, que no la da la letra, que no la da un instituto, no la da un colegio de teología, sino vienen de parte de Dios, vienen directamente del cielo. Cuando Dios dice: a este lo voy a usar, cuando Dios dice: este está entendiendo, cuando Dios dice: este percibe lo espiritual, a este lo voy a usar en mi tiempo, lo voy a usar, Dios lo usa. No importa si es estudiado, no importa si no es estudiada, no importa si es iletrado o letrado, no importa si es preparado o no, no importa si académicamente sabe algo o no sabe nada. Lo que a Dios le interesa es que tú nazcas de nuevo. Si tú quieres ser usado, si quieres ver el poder de Dios en tu vida, si quieres ver las maravillas de Dios en tu vida, es necesario que nazcas nuevamente. Mira, Nicodemo, andate para el mejor instituto, andate para la Universidad de Oxford, andate para Harvard. Allá te van a enseñar lo que tú has visto en mí. Allá te van a enseñar las señales que yo hago. Andate para allá, andate a ese lugar. No le dijo eso el Señor. No le dijo: mira, Nicodemo, andate al mejor instituto bíblico, al mejor seminario bíblico, andate con los mejores eruditos, andá y sé licenciado. No tengo nada con los licenciados en teología, Dios los bendiga. Allá andate ya con los teólogos. No, el Señor le dijo: una cosa es importante para que tú puedas ver el reino de Dios manifiesto, y es que tú nazcas de nuevo, que mueras y vuelvas a nacer. El Señor, hermanos, le dice: Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, a pesar de lo que él conocía de la ley, no entendía esta palabra. No entendía esta revelación, no entendía esta gran verdad, una verdad poderosa que ha marcado a millares de gentes en la historia del mundo, de la humanidad. Una palabra poderosa, hermano, que ha hecho grandes cosas en hombres y mujeres que estaban perdidos. Una palabra poderosa, hermano, la cual ha hecho, hermano, que mucha gente pase de un antes a un después. Una palabra, hermano, que ha hecho que aquel que estaba muerto vuelva a vivir. Una palabra que ha hecho, hermano, que aquel que estaba destruido en el pecado, hermano, vuelva, hermano, a vivir en una vida distinta. Hermano, lo importante esta noche es, hermano, que nosotros entendamos de una vez por todas que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder de Dios. Consiste, hermanos, en lo sobrenatural, consiste en revelación de Dios, consiste, hermano, de que la gente, hermano, la ciencia médica, consiste en que la gente se quede tonta, se quede pasmada, se quede, hermano, boquiabierta, se quede atónita cuando venga, hermano, a un muerto revivir, cuando venga un canceroso pues ser sanado, cuando venga una persona, hermano, con VIH ser sanada. Dice: no entiendo, es que esto no es comida ni bebida, esto no es ciencia humana, este es poder de Dios, y solamente aquel que nace de nuevo lo entiende. Nicodemo no lo entendía. Los títulos que tenía no le ayudaban, el reconocimiento que tenía, el renombre que tenía no le ayudaba a poder entenderlo del 13. Porque el 4, hermano,
Parece risible las preguntas que le hizo Nicodemo a Jesús después del 3. Viene el Señor en el 5 y le dice: de cierto, o sea, te garantizo, te aseguro. Cuando usted ve que dice de cierto te digo, le está diciendo: te garantizo, esto que te voy a decir es verdad. Te garantizo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente, hermanos, le dijo de que no podía ver, sino tampoco entrar en el reino de Dios. Porque son dos cosas, hermanos, son dos cosas que nosotros, hermanos, tenemos que asimilarlas en nuestras vidas. Que es importante, dos cosas en nosotros. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted tuvo el nuevo nacimiento, cuando usted, hermano, murió al pecado y volvió a nacer, entonces dos cosas tendrían que pasar con usted. Y si no están pasando, preocupémonos esta noche. ¿Cuáles son esas dos cosas? Ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. La persona que nace de nuevo, la persona, hermano, que viene a nacer, no, hermano, no de agua, sino del Espíritu, no de agua, sino del Espíritu, sino que nace del Espíritu, hermano. Esa persona, hermano, tiene que ver, tiene que empezarse a lo que le quiero decir esta noche, que si usted ha nacido de nuevo, tiene que empezarse a acostumbrar a ver el reino de Dios manifiesto, tiene que empezarse a acostumbrar a ver el reino de Dios moverse, tiene que empezarse a acostumbrar a ver gente endemoniada a ser libre de atadura, tiene que empezar a acostumbrar a ver gente enferma a ser sanada, tiene que empezar a acostumbrar a ver gente que no hablaba y va a empezar a hablar, gente sorda va a empezar a escuchar, gente que no ve va a empezar a ver, porque eso es el reino de Dios. Es importante que nosotros empecemos a ver ese reino manifestado en nosotros. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando habla de entrar, iglesia, sí está hablando de salvación, pero hermanos, está hablando también de lo que es entrar en el reino de Dios en esta tierra. Usted y yo no podemos, hermanos, ser gobernados por este mundo. Necesitamos, hermano, caminar en el reino de Dios. Necesitamos, hermano, caminar en un mundo, en un mundo espiritual distinto, hermano, a la tierra. Necesitamos, hermano, sí, yo entiendo que esta palabra de salvación, pero también habla, hermano, del reino de Dios manifestado en la tierra. Habla, hermano, de entrar al reino de Dios aquí en la tierra. Perdón, hermanos, está fuerte el calor. Entonces, Dios, hermano, necesitamos nosotros que ese reino de Dios venga aquí a este lugar, venga a su casa, venga a su familia, que el reino de Dios se manifieste, hermano, que usted diga: Señor, yo quiero ver gente atada siendo libre. Quiero ver, Señor amado, esos niños cautivos siendo libres. Quiero ver, Dios mío, a esa prostituta siendo libre. Quiero ver, bendito Dios, a ese hombre, a ese caballero que está sumergido, metido en la droga, metido en la pornografía, metido en tanta cosa, Dios mío, que tu poder lo toque, que tu poder se manifieste, que tu unción entre a los huesos, que tu poder lo toque, lo fulmine, que tu poder lo transforme, Dios mío. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Una iglesia que traiga el reino de Dios aquí a la tierra. Una iglesia, hermano, que traiga el reino de Dios aquí a la tierra. Una iglesia, hermano, que traiga el reino de Dios aquí a la tierra. No importa cuánto tiempo nos llevemos, no importa cuánto falte, pero nosotros tenemos que empezar a buscar este mover. Tenemos que empezar a buscar este mover. Vamos a empezar a ver gente en silla de ruedas empezando el Señor a tocarlo. Gente en silla de ruedas levantando
dándose de la silla de ruedas. Gente, hermanos, y la gente puede decir, está loco, está loca, está loco. Por eso te debemos repetir que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo para creer esta palabra. Lo que he nacido de la carne, carne es. Pero lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, lo que tú ves en mí no es de la carne. Lo que tú ves en mí no es de la carne. Lo que tú ves de mí no es humano. Lo que tú ves en mí, Nicodemo, no es hecho por mi mano humana. Lo que tú ves en mí, Nicodemo, es del Espíritu. Es mi Padre que lo hace. Hay un Dios que está conmigo. Hay un poder que está en mí. Hay un poder que está en mí. Lo que estoy haciendo, Nicodemo, solamente es cumpliendo mi propósito en la tierra. Y Dios me dijo que viniera. Y el Señor, oiga esta palabra, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a acercar el reino de los cielos al hombre. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que creer en un Dios de poder, en un Dios de milagros, en un Dios de maravillas. Allá en el cielo, hermano, hay corazones nuevos. Allá en el cielo hay riñones nuevos. Allá en el cielo, mire, hermano, cuando usted vaya para el cielo, ¿para qué va el Señor a ponerle un riñón nuevo y un corazón nuevo a usted? Si ya va a estar en el cielo con un cuerpo glorificado. Eso que está en el cielo, aquello que está en el cielo, los riñones que están en el cielo, los corazones que están en el cielo, huesos, columnas, estómagos, intestinos que están en el cielo, son para que vengan aquí a la tierra y puedan hacer este milagro en aquellos que lo necesitan. Es un gran desafío para la iglesia en general. Es un gran desafío para el cristiano, para el creyente. El poder, hermano, ser depositario de ese reino de Dios. El poder, hermano, tener, hermano, lo que Jesús tenía. Lo que Jesús tenía. Alguien puede decir, no es posible, porque Jesús era Jesús. Pues te quiero decir algo. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, haréis vosotros en mi nombre. Mayores cosas que las que yo he hecho, haréis la iglesia. La iglesia hará mayores cosas que el Cristo de la gloria. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario que la gente crea en este reino de Dios. Es necesario, hermano. Nosotros no hacemos nada. Usted solamente va a poner las manos, pero el que va a hacer la obra es el Señor. Usted va a poner las manos, pero el poder que va a caer es el poder de Dios en esa persona. Usted va a poner la mano, usted va a orar por esa persona, pero quien va a hacer la obra, hermano, es el Espíritu Santo de Dios en esa vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es tiempo que la iglesia camine en el Espíritu. Es tiempo que la iglesia camine en el Espíritu. Le vuelvo a repetir. Es tiempo que la iglesia camine en el Espíritu y no en la carne. No le estoy hablando de pecado esta noche. Le estoy hablando de creer en lo sobrenatural. Le estoy hablando de creer en un Dios de milagros. Le estoy hablando de creer en un Dios que hace maravilla. Le estoy hablando de creer en un Dios, hermano, que puede hacer que el muerto se levante. Yo le decía a usted hace unos meses de ese hombre llamado el pastor Urbáez. Ese hombre, hermano, ese hombre era alguien, hermano, que caminaba en el Espíritu, no en la carne. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre de vigilias, era un hombre, hermano, que buscaba de Dios. Y este hombre, hermano, por mandato de Dios, se fue un día a la morgue del pueblo, se fue un día a la morgue de un lugar, hermano, y le dijo al vigilante, mira, déjame entrar, tengo que entrar. No puedes entrar, porque aquí solamente hay muertos, pero yo quiero entrar, aquí no hay muertos. Y ese vigilante tenía la mano, hermano, una mano la tenía con un impedimento, y le dijo, si me dejas entrar, te daré un regalo cuando salga. El vigilante lo dejó entrar, el policía lo dejó entrar, hermano, y de repente el vigilante, el policía, hermano, que aquellos que estaban muertos salían caminando, salían viendo, salían oyendo, salían hablando, salían respirando. Ese es el reino de Dios que Él quiere establecer en la tierra.
salió, le dio la mano y le dijo: Dios te bendiga. Y un milagro creativo se hizo en la mano de ese soldado, de ese vigilante, de policía. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Ahí en África hay gente, hermano, que está siendo levantada, gente muerta, el Señor la está levantando, gente con VIH, el Señor la está sanando, hermano, cánceres están siendo extirpados por el poder de Dios, gente, hermano, con problemas de parálisis están siendo, hermano, tocados por el poder de Dios, gente, hermano, con problemas de demonios están siendo libres por el poder de Dios, hermano. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no sucede en nosotros? Porque nosotros, hermano, andamos más en la carne que en el espíritu. Todo lo cuestionamos. Todo, hermano, lo cuestionamos. Todo lo metemos, hermano, a la peseta de cabeza que tenemos de conocimiento humano. Todo lo vemos de la óptica humana. Todo lo vemos, hermano, como el mundo lo ve. Le vuelvo a repetir, usted y yo no somos de este mundo. Nuestro reino no es este. Nuestro reino está en el cielo. Nuestro reino no consiste, hermano, en palabra, sino en poder de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. ¿Por qué te maravillas, Nicodemo? ¿Por qué te quedas perplejo? ¿Por qué te quedas atónito? ¿Por qué te quedas pasmado, Nicodemo, con lo que te acabo de decir? Acá te estoy diciendo algo que no es de esta tierra. Tienes razón, Nicodemo, porque lo que yo traigo, lo que yo porto, lo que yo ando, lo que el Padre puso en mí, es lo que ha puesto en ti. Lo que te han puesto es letra, lo que te han puesto es carne, lo que te han puesto es conocimiento. Pero yo tengo Espíritu Santo, yo tengo el poder de Dios. Yo puedo esta noche declarar. Usted declara esta noche: Señor, yo no quiero caminar más en la carne, no quiero caminar más en lo que es la explicación de la ciencia. Quiero ver algo glorioso, algo sobrenatural. Amén. ¿Cómo se hace? Es que Dios lo hace. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Solo Dios lo sabe. ¿Cuándo lo hace? Él sabe cuándo. Solamente lo que hay que hacer, hermano, es caminar en el Espíritu. Dios quiere una iglesia que camine en el Espíritu. Dios quiere una iglesia, hermano, que le lleve la medicina a la gente, a aquel que está enfermo, hermano. Mire, hermano, es tiempo, con todo el respeto, hermano, para los médicos, pero es tiempo, hermano, que los médicos se vayan a la bancarrota. Es tiempo, hermano, que ya no hayan pacientes en los hospitales. Es tiempo, hermano, que el Bloom quede vacío. Parece locura, sí, parece locura, pero si nosotros caminamos en el Espíritu, si nosotros, hermanos, caminamos en el Espíritu, veremos el reino de Dios y entraremos al reino de Dios aquí en la tierra. Es tiempo, hermano, que las cantinas queden vacías. Es tiempo, hermano, que los santos de San Salvador queden vacíos. Es tiempo, hermano, que Dios gane la batalla. Es tiempo que el diablo retroceda. Almolonga, Guatemala. Algunos dicen que es alguna cuestión transgénico y no, está bien, y crea lo que usted quiera creer. Dios lo bendiga y Dios le ayude. Pero en Almolonga, hermano, hubo un grupo de personas, un par de locos y par de locas en el Señor, que le creyeron a Dios y empezaron a doblar su rodilla, empezaron a clamarle a Dios. Esto está en Almolonga, Guatemala, no es en Europa, no es en África, no es en Asia, es aquí mismo en Centroamérica. Dicen de que ahí en Almolonga esta gente se puso a orar, empezaron a clamar, empezaron a ayunar, empezaron a vigilar. En otras palabras, empezaron a dar el Espíritu. En otras palabras, empezaron a entender que habían nacido de nuevo, y esta gente empezó a clamar. Y les quiero decir algo: la tierra, hermano, estaba maldita, la tierra no daba fruto. La gente, hermano, andaba peleando. Había más borrachos que cualquier otra cosa, hermano, en el lugar. Pero, hermano, esa gente empezó a cambiar su actitud. La iglesia cristiana empezó a cambiar en el Espíritu. Y dice el testimonio, hermano, que en Almolonga lo que eran las cantinas tuvieron que cerrar porque no había ningún borracho en las cantinas. Las cárceles quedaron vacías, hermano, porque no había gente que meter a la cárcel, porque todos estaban siendo convertidos por el poder y la palabra de Dios. Había un monte alto que era utilizado para brujería,
Y ahora dice la gente que ha subido, que cuando llegan a ese monte sienten el poder de Dios en sus vidas, porque es una montaña de oración para el Dios de la gloria. De eso habla el Señor esta noche, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios tenemos que empezarlo a ver, hermano, palpable. Ya no, hermano, ya no, hermano. Ya no es posible que nos quedemos solamente con decir, es que antes sanaba, es que antes, hermano, yo no creo, hermano, que el Dios que usted y yo alabamos, el Dios que adoramos, hermano, su poder lo ha terminado. El Dios que sanaba, hermano, en el Antiguo Testamento, el Dios, hermano, que sanaba en el Nuevo Testamento, el Dios, hermano, de hecho, es el Dios que está en la tierra en estos tiempos, hermano, y ese Dios todavía puede hacer milagros. Ya voy a terminar. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. No se entiende. No se entiende con una mente natural. No se entiende con una mente humana. ¿Cómo puede ser si este tenía tantos años de estar con esa enfermedad? No puede ser si estaba muerto y hay día y no es posible que ya salió de la tumba. ¿Cómo es posible que esta persona que ya estaba, le habían dicho que 2 meses tenía de vida, 1 mes tenía de vida? ¿Cómo es posible que ese cáncer se le haya ido? ¿Cómo es posible que haya sanado? ¿Cómo es posible si yo lo vi paralítico? ¿Cómo es posible si yo lo vi que alguien lo empujaba en la carreta, en la silla de ruedas? ¿Cómo es posible si yo lo vi cómo andaba de miserable? ¿Cómo es posible si vi a esta mujer perdida en esto y lo otro, ese hombre perdido en esto y lo otro? Era, pero el reino de Dios vino, se le metió adentro, se le metió en el corazón, se le metió en su cuerpo, se le metió en su mente y ahora es una persona nueva para la gloria de Dios. ¿Quién lo hace? El poder de Dios. ¿Quién lo hace? Jesús, el que ha venido de parte de Dios. ¿Quién lo hace? El que hace maravillas y señales. ¿Quién lo hace? El que está con el que está Dios con él, con el que está Dios con él, con el que está Dios con él. Carlos Anacondia, un argentino, evangelista argentino. Casi nadie conoce de él. Casi nadie conoce de él porque no es famoso. Lo importante no es ser famoso en la tierra, es ser famoso en el cielo. Y Carlos Anacondia, en sus tiempos que él anduvo predicando, todavía ese hombre está de pie, todavía predica la palabra. Tiene una edad mayor, pero todavía predica en ese ministerio glorioso que el Señor le dio. Y este hombre era un hombre que tenía una fábrica de tornillos, de pernos, de tuercas, de esas situaciones, y vendió la fábrica. El Señor le llamó a ser evangelista, y dice el testimonio de él, que este hombre, hermano, este hombre tenía una carpa, y dice la palabra, dice este testimonio en ese libro, hermano, que él escribe. Dice de que en esa carpa, hermano, cuando él subía a esa carpa, él decía: oíme bien, Satanás. Y los demonios y los endemoniados, hermano, caían a tierra. Gente, hermano, que endemoniada era llevada, hermano, por otra gente en camillas a otra carpa que se llamaba la unidad de cuidados espirituales, y ahí eran liberados, hermano. Gente enferma era sanada, hermano. Fue una época gloriosa en Argentina, una época, hermano, donde el pastor Pedro Freyson fue el testimonio de lo que estamos hablando esta noche, de parte de lo que es el pastor o evangelista Carlos Anacondia. Hermano, el reino de Dios no consiste en palabra, consiste en poder de Dios. Y yo quiero verlo. Y yo quiero ver a Jesús sanando. Yo quiero ver al Señor libertando. Yo quiero ver, no para jactancia, porque le vuelvo a repetir, Jesús en ningún momento se jactó de lo que Nicodemo le dijo. No, hermano, la única bandera que tiene que estar levantada, la única bandera que tiene que estar levantada es la bandera del autor y consumador de la fe. Es la bandera de aquel que es el Salvador. Es la bandera de Jesús. Jesús, 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 hacedor de milagros. Jesús, hacedor de maravilla. Jesús, hacedor de señales. Voy finalizando esta noche. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Aleluya. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Y sabe qué le dijo el Señor en el 10? ¿Eres tú maestro de Israel y no lo sabes? En otras palabras, llevas tantos años de ser evangélico y todavía no sabes de qué te estoy hablando.
Llevas tantos años de ser cristiano y todavía no sabes qué es el poder de Dios. Lleva tantos años en la iglesia, de estar en la tierra, y nos jactamos, hermano, de la iglesia en El Salvador, de decir 100 años y más de presencia evangélica, hermano. Pero, hermano, Dios quiere una iglesia que se levante con poder. Dios quiere una iglesia, hermano, que se levante con señales. Dios quiere una iglesia, hermano, que se levante en milagros de parte de Dios. Pero hay que pagar el precio. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto. Oiga estas dos cosas importantes. La iglesia que nace de nuevo, la iglesia que anda en el Espíritu, la iglesia que Dios está con ellos, la iglesia la cual sabe que ha venido de parte de Dios, la iglesia la cual hace señales, hermano, es una iglesia que sabe y mira. Sabe y mira. No solamente se trata de conocimiento, saber es conocimiento, saber es conocimiento, saber es conocimiento, saber es conocimiento, pero ver, hermano, ver es milagro, ver es poder, ver es ver maravilla, ver es la gloria de Dios moviéndose, ver la unción, hermano, sobre el enfermo, sobre la enferma, sobre el niño, sobre la niña. Dios quiere una iglesia que no solamente sepa, sino que vea, que testifique, hermano, lo que ha visto, no solamente lo que habla, que lo que habla se convierta en algo, hermano, genuino, algo que se cristalice, algo que sea real en nosotros. Porque es bien fácil decirle a una persona, mire, Dios le puede sanar. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Mire, Dios sana. Sí, está bien, yo sé que Dios sana, pero ¿y cuándo me va a sanar el Señor? No, mire, Dios sana, y usted póngale manos a la persona y empieza a orar y dile: Padre, en tu nombre, Señor amado, pongo mis manos para que esta persona, Dios mío, sea sana de esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Eso quiere, hermano. Eso quiere el Señor. Eso está esperando la gente, hermano. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí voy a cerrar la Biblia. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no se manifiesta en la iglesia? Porque nosotros, hermanos, ni siquiera lo terrenal lo alcanzamos a conocer o a creer. El día que nosotros, hermanos, seamos una iglesia, que digiramos, que empecemos a digerir lo espiritual, cosas espirituales van a venir a nosotros. Hay un precio que pagar. Porque bien bonito le habló Nicodemo a Jesús, el primer versículo en el 2. Pero usted ve al final de ese evangelio y los otros evangelios, que ese Cristo que vino de Dios y que hacía señales y que estaba Dios con él, terminó en una cruz. Ve a un Cristo que fue traicionado por un Judas. Ve a un Cristo que fue vendido por lo que es un Judas, un discípulo de él. Vemos a un Cristo que fue negado por uno de sus discípulos. Vemos a un Cristo, hermano, que muchas veces tuvo que salir de la ciudad porque lo querían apedrear. Ve a un Cristo, hermanos, de que también lo acusaron de que los milagros que él hacía lo hacía en nombre de Satanás. Y Dios lo reprende esta noche en el nombre de Jesucristo. Hay que pagar un precio. Si usted está listo para pagar ese precio, bienvenido al reino de Dios. Si la iglesia está lista para pagar ese precio, le garantizo que el reino de Dios lo vamos a empezar a ver. Le garantizo que el reino de Dios, usted va a entrar al reino de Dios no cuando vaya al cielo, empieza a entrar ahora mismo aquí en la tierra. Dígale: Señor, yo quiero caminar en el Espíritu.
Yo no quiero caminar como la demás gente camina, Señor. Yo no quiero ver como la demás gente mira. Usted no